En la selección del termomagnético debemos tener en cuenta la caja de circuito. Por ejemplo, nosotros si queremos energizar una vivienda bifásicamente, pues tenemos que contratar una carga mínima de 2000 vatios. En el caso, por ejemplo, porque vamos a utilizar una caja bifásica, como por ejemplo la que estamos observando, este barraje que está aquí debe energizarse con un tipo de conductor AWG8, 40 amperios, porque este barraje pues soporta 40 amperios para el ejercicio. Entonces, como claramente pues se observa, se puede energizar con dos fases: fase 1, fase número 2. En el caso, por ejemplo, para trabajarlo bifásicamente. Esto no quiere decir de que nosotros no lo podamos trabajar monofásicamente. Por ejemplo, energizando con un cable AWG número 8, el barraje, desde este mismo punto vamos a derivar una línea al segundo barraje para trabajar con la misma fase de energización de este mismo punto, monofásicamente. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros podemos trabajar o derivar circuitos ramales, por ejemplo, con 4 termomagnéticos. En el caso, por ejemplo, si fuera bifásico, tendríamos 2 circuitos bifásicos para equipos que trabajen a 220 voltios. En el caso, por ejemplo, para trabajar monofásicamente serían 4 termomagnéticos que me protegerían fase, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como se observa, tenemos, por ejemplo, la identificación del barraje. Este barraje soporta 40 amperios. Por ejemplo, el barraje neutro y el barraje a tierra. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que en circuitos ramales, los aparatos de maniobra empleados para operar bajo una carga deben tener una capacidad de ruptura suficiente para interrumpir la máxima corriente de cortocircuito en el punto de instalación. Entendemos, por ejemplo, que un termomagnético no puede estar sobredimensionado con respecto al amperaje de protección que tenga sobre esa línea fase. Bien, para prevenir los riesgos de las corrientes de cortocircuito, todo dispositivo de protección debe respetar las dos siguientes reglas. Primero, el poder de corte del cortocircuito debe ser como mínimo igual a la corriente máxima de cortocircuito. Segundo, el tiempo de corte para un cortocircuito que se produzca en cualquier punto de la instalación no debe ser superior al tiempo que hace aumentar la temperatura de los conductores hasta su valor máximo admisible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, se eleva la temperatura automáticamente, el termomagnético debe detectarla para abrir el punto del circuito que está protegiendo la fase. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos tener en cuenta que si lo vamos a trabajar monofásicamente, pues estos no sobrepasen el 5% para que haya un balance de carga. Bien, este balance de carga pues también se hace bifásicamente, por ejemplo, un termomagnético bipolar para un circuito, un aire acondicionado 20, y otro equipo pues un termomagnético bipolar para otro equipo que esté claramente pues energizado a 220 voltios. Un ejemplo que nosotros podemos hacer para un aire acondicionado que consuma 9 amperios, se tiene en cuenta una variante que es multiplicarlo por 1.25. Entonces, el equipo de aire acondicionado consume 9 amperios, se multiplica por 1.25. Esto me da resultado 11.25 amperios. No debo seleccionar 15 porque al momento de darme puesta en marcha pues automáticamente me protegería. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos seleccionar un termomagnético de 20 amperios para el aire acondicionado que consume 9 amperios. ¿Sí? Entonces de esta manera se protege al equipo con un termomagnético de 20 amperios. El equipo claramente pues consume 9. ¿Sí? Esto en el caso, por ejemplo, de la parte monofásica, un termomagnético controlaría o protegería la fase. Energizado pues claramente, fíjense, el barraje neutro, y este también pues me daría para lo que es la tierra.
Entonces fíjense que es muy importante saber interpretar la selección del termomagnético para cualquier equipo, o residencialmente los circuitos ramales o en la vivienda. Claramente recuerden de que debe haber un balance de carga para que no haya un alto consumo de amperaje, ¿sí? Este no debe sobrepasar el 5%, y tener en cuenta pues también el tipo de conductor. Por ejemplo, el alambre AWG número 12 soporta 20 amperios, ¿sí? El neutro pues también igual, número 12, 20 amperios, y también lo que sería la línea de tierra. Entonces fíjense pues que es muy importante. No podemos sobredimensionar un equipo. Por ejemplo, si el equipo de acondicionamiento de aire consume 9 amperios y lo protejo con uno de 20, no debo colocar uno de 30, porque al momento de haber un cortocircuito, este no lo va a detectar y posteriormente puede haber un accidente. Entonces, en realidad es muy importante saber seleccionar el termomagnético para proteger la línea fase que va a alimentar al equipo. De esta manera pues hacemos esta breve explicación, teniendo en cuenta que para otras regiones tendrán otras fórmulas. Por ejemplo, aquí en Colombia pues la NTC 2050 y el RETIE pues nos dan como recomendación que se multiplique por 1.25 para la selección del termomagnético. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el equipo consume 6 amperios, este debe multiplicarse 1.25, me dará pues la selección del termomagnético, y así de esta forma pues instalaré y protegeré las líneas que van a energizar el equipo.